Bienvenidos a todos. Sí, es el segundo módulo de ligamento cruzado, dirigido para ustedes, los residentes, de los cuales al final vamos a tener más tiempito esta vez, ojalá así sea, para hacer las preguntas pertinentes. He creído prudente el tema de invitarle a un colega nuevo, reestrenando su profesión y su especialidad. Se llama Santiago Melo, compañero de ustedes, y él va a hacer la introducción acerca de lo que es esto del ligamento cruzado. Santiago, sin más, adelante. Muchísimas gracias, jefe. ¿Me pueden confirmar si está compartida la pantalla? Tenemos la pantalla. Se ve, Santi. Bueno, muchísimas gracias, doctor Javier, por la invitación. Bueno, se me solicitó presentar un poco de generalidades del ligamento cruzado anterior, como introducción al manejo artroscópico de la reparación. Como puntualidades, mencionar que es una patología muy frecuente en nuestra especialidad, es la sexta causa de atención por nuestra especialidad. En Estados Unidos se estima que alrededor de 3,000 pacientes al año tiene una atención por esta patología. Habitualmente corresponde a pacientes jóvenes y que están relacionados a algún tipo de actividad física, tanto en el ámbito amateur como el profesional. Y sobre todo deportes de contacto y algunas otras características que ya vamos a mencionar. Alrededor de 100,000 a 200,000 procedimientos de reconstrucción se realizan anualmente en Estados Unidos, lo cual demanda la importancia de este tema. Actualmente la tendencia también hacia que los pacientes femeninos ha aumentado bastante. Alrededor de entre el 75 al 95% de satisfacción se refiere con el tratamiento quirúrgico, por lo tanto es importante identificarlo y realizarlo de manera oportuna. Sin embargo, también esta lesión se asocia hasta en un 27% con otros problemas, como lesiones meniscales o de cartílago. En general, el 45% de pacientes que tienen lesiones de cruzado anterior, incluyendo los que reciben tratamiento, tienen una tendencia a desarrollar una osteoartrosis, por lo cual es importante identificarlos y tratar de hacer un seguimiento y un tratamiento adecuado. Con respecto a historias, igualmente esta patología tiene múltiples descripciones respecto a cómo se lo ha llevado, desde la descripción anatómica mencionada incluso desde civilizaciones antiguas como los egipcios, los romanos, y conforme ha avanzado el tiempo, pues la primera descripción anatómica está versada en el tratado de Andrés Vesalio, en su célebre libro. Sin embargo, la descripción del tratamiento y la biomecánica se lo realiza ya hacia finales del siglo XIX y entrando en el siglo XX. En el siglo XX las primeras reparaciones las realiza Paire hacia el 1913, sin embargo hacia 1975 comienza una explosión de investigación relacionada a la funcionalidad biomecánica y la biomecánica de la reconstrucción, sobre todo en la última parte del siglo XX y los inicios de este siglo, en los cuales investigadores como Freddy Fu y su equipo de trabajo comenzaron a hacer una descripción un poco más avanzada de lo que he mencionado, la biomecánica de la reconstrucción y también cómo se puede evidenciar y prevenir las lesiones relacionadas con el cruzado anterior. Como generalidades, pues mencionar que el desarrollo del cruzado anterior comienza a la 8ª semana del desarrollo embrionario, a la 16ª semana pues ya se evidencia un cruzado ya constituido. Como se puede ver en la imagen intermedia, se ve un corte anatómico de un cadáver, de un feto, en el cual se evidencia ya la conformación del ligamento. La constitución histológica, pues en la imagen de la derecha se puede ver que es a partir de una matriz rica en agua con ciertas moléculas como el colágeno, elastina y los proteoglicanos. El colágeno constituye la mayor partícula, la mayor molécula, proteína, que le confiere su estructura y su función. Alrededor del 90% es colágeno tipo 1 y en menor cantidad del tipo 3. La estirpe celular que predomina en este tejido es el fibroblasto. Con respecto a la nutrición y la irrigación del ligamento cruzado anterior, pues está dado por la arteria genicular media y también las ramas lateral y medial de la arteria genicular inferior. Esto, conjuntamente con su revestimiento sinovial, demandan la nutrición y la irrigación del ligamento. A su vez, también se ha evidenciado que hay mecanorreceptores a nivel de las inserciones del cruzado que también juegan un papel importante en la cinemática de la rodilla y la propiocepción de la extremidad. Con respecto a cosas puntuales de la anatomía, pues mencionar que se trata de una estructura ligamentaria, aplanada, acintada, que tiene una situación corporal intraarticular en la rodilla, pero sin embargo es extrasinovial, ya que se encuentra rodeado por una extensa capa de sinovial.
La longitud promedio en algunos estudios anatómicos es de 31 a 38 milímetros y un ancho de 11 milímetros. Se ha hecho estudios biomecánicos también evidenciándose una resistencia de alrededor de 2.160 newtons en promedio de resistencia y una rigidez de 242 newtons por milímetro. Constitucionalmente se ha evidenciado que está conformado por dos bandas, una banda anteromedial y una posterolateral. Sin embargo, en algunas descripciones que inicialmente se hicieron en mamíferos, se evidenció que puede dividirse hasta en tres bandas, en una banda intermedia. Sin embargo, en el ser humano no está totalmente evidenciado esto. Conforme a esto, pues su situación morfológica es con una trayectoria de medial, anterior y distal en la rodilla. Con respecto a la anatomía y dirigido un poco a la parte artroscópica de la inserción en el fémur, pues mencionar que tiene una forma de C u ovalado con una longitud promedio de 14 más o menos 4 milímetros y un ancho de 7 más o menos 3 milímetros. El área de ocupación de la inserción total es de entre un promedio de 83 a 196 milímetros cuadrados, de los cuales el 52% corresponde a la inserción del haz anteromedial y 48% del posterolateral. Es un poco similar en la inserción femoral. Hay que mencionar que las fibras que ingresan a la situación del punto de inserción óseo correspondientes al tejido ligamentario, pues son de dos distribuciones. Una distribución directa y una distribución indirecta. La directa corresponde a la continuación de la sustancia del ligamento y es una inserción mucho más fuerte, mucho más resistente. Y una inserción indirecta que se expande a manera de abanico con propiedades biomecánicas un poco más débiles. Hacia como otros hitos o otras situaciones a describir, puedes mencionar que es importante identificar o localizar la cresta intercondilia lateral, que Nancy lo describió en el 75 y la nombró como la cresta del residente. Esta corresponde al margen anterior de la inserción general del ligamento cruzado anterior. También es importante identificar o tratar de encontrar la cresta bifurcada, que es un hito que divide la región de inserción de los dos haces. Y esto en la situación del techo de la escotadura. Con respecto al centro de la inserción anatómica, pues este se lo describe, como se lo observa acá, a 6.1 milímetros posterior a la línea intercondilia, a la cresta intercondilia lateral, a 1.7 milímetros proximal a la cresta bifurcada, 14.7 milímetros proximal al margen de cartílago distal y 8.5 milímetros anterior al margen de cartílago posterior. Este es el punto central anatómico de la inserción del cruzado posterior, del anterior, perdón. Sin embargo, para la reconstrucción, aparte de identificar el sitio anatómico de inserción, es importante también mantener algunos conceptos, como el concepto de isometría y también el sitio en donde se insertan las fibras directas del ligamento cruzado, porque esto también tiene cierta configuración respecto a la resistencia y la supervivencia de una reconstrucción. Entonces, tomando todo esto en cuenta, algunos autores, entre los que destacan Chala, han hecho un análisis en que la región más representativa o que tiende a ser el sitio más con ventaja biomecánica para realizar una reconstrucción, pues es un sitio que se mantiene anatómico, que tiene cierta ventaja isométrica y que también corresponde a la línea, al sitio de inserción de las fibras directas, que se representa como esta figura en círculo negro, que se encuentra en una posición un poco alta y profunda en la escotadura. Con respecto a la inserción tibial, pues mencionar que tiene una forma de C y es un tamaño variable, como vemos en la imagen superior derecha. El promedio de la longitud es de 14 más o menos 4 milímetros de longitud y un ancho de 9 más o menos 4 milímetros. El área que corresponde a la inserción en la tibia es de 114 a 136 milímetros cuadrados, donde el sitio de inserción más grande corresponde al lado anteromedial, a diferencia en el fémur, si lo comparamos con el sitio de inserción del posterolateral. Como sitios o puntos a identificar para orientar nuestro punto de reparación en el contexto serían localizar las espinas tibiales medial y lateral, la cresta y el tubérculo del ligamento cruzado anterior, la fosa anterolateral y la cresta retroeminencial, como vemos en estas imágenes. En esta situación, pues en estas imágenes se describe cuál es el centro del blueprint de la inserción tibial. Se ve que se encuentra a 10 centímetros de la cresta del ligamento anterior, a 3 centímetros la cresta retroeminencial, como el puntero, a 7.5 milímetros el cuerno anterior del menisco lateral,
como se ve en el puntero, y a 7 milímetros el ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado posterior, 7 milímetros desde el centro. Entonces, este es el centro de la inserción en la tibia. Con respecto a cosas muy puntuales de la biomecánica, mencionar que está conformado por dos haces. Los sitios de inserción tienden a modificarse respecto a la movilidad de la rodilla, y esto va a determinar que los haces giren entre sí y se crucen de acuerdo al rango de movimiento. Y esto da a modificar cierta parte la función y la morfología. Es así que el haz anteromedial tiende a mantenerse tenso en flexión e hiperextensión, y tiende a relajarse en extensión. El haz posterolateral, en cambio, se tensa en extensión y se relaja en flexión. Todo esto, relacionado con la función del ligamento, pues es expresado en dos situaciones. Primero, oponerse a la traslación anterior de la tibia, y segundo, darle estabilidad rotacional. Con respecto a la traslación, pues la función del haz posterolateral se mantiene más, sobre todo la extensión de la rodilla. Estado trabajadora, qué bestia. En cambio, la tiene constante en todo el rango de movimiento. Respecto a la estabilidad rotacional, es dar estabilidad a la rotación interna, y es una función compartida de los dos, tanto en actividades de alta o baja demanda. Con respecto al mecanismo de lesión, están descritos dos tipos de mecanismos: un mecanismo con contacto y un sin contacto. El mecanismo de contacto es más frecuente habitualmente a pacientes que sobre todo deportes que están relacionados a situaciones de visaje y corte a pivote, como por ejemplo fútbol, básquet. Todo este tipo de deportes tiene a dar una predisposición a ese tipo de mecanismo. Hacer una carga en valgo, rotación interna, contractura de cortes, y sin embargo una contraposición deficiente de los isquiotibiales. Como predisponentes para un mecanismo de lesión, pues el género es un poco más predispuesto en mujeres, en pacientes con escotaduras estrechas, con un geno valgo, cuando hay un desbalance hormonal, un desbalance neuromuscular, hay antecedentes familiares o genéticos, y también relacionado al medio ambiente en el que se realiza la actividad, ejemplo, en la superficie húmeda, en la nieve, en ese tipo de situaciones. Con respecto a la clínica, se puede mencionar dos tipos de cuadros: un cuadro agudo y un cuadro crónico. El cuadro agudo suele ser un poquito más difícil la examinación por el contexto del paciente. Habitualmente un paciente que acude por dolor, un traumatismo y el antecedente descrito, y que puede estar asociado o no a un edema, a una inestabilidad un poco menos evidente, porque a veces se asocia también a una contractura refleja que puede dar lugar a un pseudo bloqueo de la rodilla. Por contraparte, el cuadro clínico en la fase crónica, pues es más evidente una inestabilidad, y también clínica orientativa a algún problema del menisco de cartílago. Con respecto al examen físico, mencionar maniobras más pues muy antiguas. Puede haber una baja sensibilidad. Sin embargo, puede ser más sensible en los pacientes con una lesión. La sensibilidad suele ser moderada y puede dar datos negativos cuando tenemos una contractura refleja, un edema y una limitación de la movilidad. Al el 76 da un mayor perfil de sensibilidad y especificidad. Es más alta su sensibilidad en el cuadro agudo y también en el crónico. Sin embargo, tiende a ser un poco menos sensible en lesiones parciales. También tiene una desventaja con respecto a la reproducibilidad, es decir, cuando un examinador pequeño o con manos pequeñas examina a un paciente grande con una musculatura desarrollada, tiende a dar un poco de dificultad y también interpretar estos resultados. Se ha descrito un Lachman en prono y que tiende a mejorar esta reproducibilidad, esto valorado en algunas revisiones, como se ve en la imagen en la derecha. Con respecto al pivot sheave o pivote de desplazamiento, pues es una maniobra descrita desde el año 72. Esta es la maniobra con un mayor rango de especificidad, tiene una sensibilidad moderada, y sin embargo esta sensibilidad tiende a aumentar cuando se realiza bajo anestesia. En general, la rotura parcial tiende a dar un falso negativo.
Es importante determinar en el examen físico también que lesiones asociadas como el cruzado posterior y el colateral medial tienden a dar falsos positivos con un examen de cruzado anterior. Hay que tener bastante precaución con el pseudobloqueo, la contractura de los isquiotibiales. La hematrosis es algo que puede orientar también a un contexto de un trauma con una lesión del cruzado anterior, sobre todo en adultos. Y la exploración en anestesia es útil, sobre todo para discriminar una lesión parcial versus una completa. Terminando con la exposición, pues mencionar alguna situación respecto a la imagen. La radiografía es el examen estandarizado para la valoración emergente o en agudo. Lo importante es descartar una fractura y sin embargo también podemos encontrar algunos signos que pueden darnos una idea de un problema a nivel del cruzado, como el signo de Segon, la fractura o abulsión de la espina tibial, la traslación tibial y en las imágenes que pueden sugerir un hemartros. La resonancia magnética nuclear pues alcanza una sensibilidad de un 80-90% y una especificidad del 67%. Sin embargo, no sustituye a un buen examen clínico, un buen antecedente y también dependemos mucho de la forma en cómo se hizo esta resonancia. Si esta resonancia tiene cortes de un grosor adecuado, como de 3 a 5 milímetros, y una potencia mínima de 1.5 teslas. Los hallazgos comunes, pues la ausencia o la disrupción parcial de las fibras de cruzado, las contusiones óseas, pues son signos orientativos. Y finalizando, pues mencionar que en el tratamiento quirúrgico se lo puede abordar en dos opciones, un tratamiento quirúrgico temprano o un tratamiento quirúrgico diferido. Se ha relacionado como desventajas de un tratamiento temprano el hecho de que puede relacionarse con artrofibrosis y una fuerza de recuperación disminuida hasta en un 17% de pacientes cuando se lo realizan en menos de 3 semanas. Aún así, sin embargo, si es que nosotros implementamos un plan de fisioterapia temprana, acelerada, tutorizada por el cirujano, este rango de 17% baja hasta menos del 3%. Y la tendencia actual es realizarlo en un contexto temprano. Valorando también la movilidad de la rodilla, el contexto inflamatorio, y por contraparte existe también una tendencia en otras partes del mundo a manejarlo de manera diferida. Cuando se realiza el tratamiento se instaura más allá de las 6 a 8 semanas, teniendo en cuenta que puede predisponer a lesiones condrales y meniscales, sobre todo en pacientes jóvenes o activos, y sin embargo la gente que realiza este perfil, que no es lo más frecuente, lo relaciona con una ventaja respecto a la recuperación y un retorno a la actividad un poco menos frecuente. Entonces hay que valorar el contexto del paciente para definir el tipo de tratamiento quirúrgico. Eso es lo que he tratado de abarcar como conceptos básicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Sin más, doy paso. No sé si tenemos al doctor Marcelo Longo en primera instancia. Déjame compartir la pantalla. Perfecto. Gracias por atender esta invitación al tema de que des una charla acerca y compartir con los residentes tus conocimientos. Nos alegra mucho tenerte con nosotros, Marcelito, y muchas gracias. Gracias, muy amables por la invitación. Me invitaron a hablar acerca de ligamento cruzado anterior técnica medio portal, pero tengo que referirme y tengo una charla de un versus ligamento cruzado anterior técnica monotúnel con un medio portal que me parece interesante para que sepan. Tiene un poco de bibliografía, pero también es interesante que aprenda uno un poco de eso. Entonces, en cuanto a la técnica de medio portal, tenemos que hablar definitivamente de la transtibial, la que hacíamos antes. Acuérdate, Javier, que antes la norma era poner over the top al túnel femoral haciendo el clancy. Esa era la regla, poner mientras más parado era mejor, pero en esos pacientes siempre daba un problema de inestabilidad residual. Esa inestabilidad residual se caracterizaba porque el paciente le hacía un examen físico después de un clancy o un transtibial y tenías un cajón negativo, pero en la maniobra del ACMA siempre estaba positivo. Esa cierta inestabilidad daba como consecuencia lesión de cartílagos y lesión de meniscos. Por lo tanto, se ideó por Predifu, es el que describe, y lo tengo que citar,
en sus palabras, que nosotros creemos como un factor clave del riesgo de artrosis es la colocación no anatómica de los túneles, de los túneles. Como cirujanos ortopédicos y primordialmente tenemos que buscar restaurar la anatomía y así la función. Entonces, esto es lo principal, lo que habla Freddy Fu sobre buscar esta anatomía para que se restaure la función. Podemos ver en estas imágenes donde de cadáver cómo el ligamento cruzado con sus dos haces, anterior y posterolateral, se forma en forma de abanico. Esa es una estructura que no la podemos remediar ni con una técnica ni con otra técnica. Entonces, Freddy Fu describe buscando esta isometría entre los dos fascículos y describe el doble túnel. ¿Sí? Ese doble túnel vio posteriormente que mejoraba la estabilidad rotacional de la rodilla y mejoraba también la posición anatómica de los túneles. Pero esta técnica un poco difícil de hacerla, sobre todo en pacientes pequeños, porque hacer unas perforaciones lado a lado tenía su complejidad y sobre todo tenía un presupuesto un poco más alto. En busca de esta isometría, entonces se describe el punto del medio, el punto isométrico. ¿Ok? Nosotros en un monotúnel, el túnel tibial va a determinar dónde va a salir nuestro túnel femoral, que es muy diferente cuando nosotros hacemos una técnica que es una técnica de medio portal, donde podemos horizontalizarnos un poco más nuestro túnel. Aquí les enseño cómo trato yo de, usando un monotúnel, ¿sí? Cómo puedo llegar a hacer una túnel femoral. Entonces, miren, en el de la izquierda se puede ver que no hago yo una maniobra y a pesar de hacer una maniobra de rotación que está descrita y con eso tú puedes bajar el over the top, bajarlo un poco más horizontalizado y que da buenos resultados también. Pero esa es la maniobra que tienes que hacer para que mejore el túnel femoral haciendo un transtibial. Es muy diferente en el de la derecha cuando hacemos un túnel medio portal, vemos cómo se desliza nuestra guía femoral y llega al centro de la huella. En este caso tú también puedes hacer movimientos de tu guía, ¿sí? De tu guía para ver si lo puedes subir un poco o hacerlo un poco más bajo, que eso te ayuda mucho cuando haces una revisión de un ligamento cruzado anterior o cuando quieres poner solo un haz. ¿Sí? Entonces es muy importante, tienes esa ventaja de que te permite colocar. Sin dudar, en esta imagen no podemos refutar que usando una técnica de monotúnel, ¿sí? Nuestro ligamento, nuestro túnel femoral va a salir muy, muy verticalizado. Y eso que ahí estamos haciendo con la técnica de rotación. Derrotamos la guía y vamos a bajar un poco más del punto de inserción. Vamos a bajar del over the top un poco más hacia abajo. Y es muy diferente si vemos aquí en el gráfico, en esta foto, cómo mediante un túnel medial hacemos mucho más horizontalizado. Podemos bajarle desde las 2, inclusive podemos ponerle 3 según el caso que queramos nosotros hacer. Pero esto es lo importante, bajar el túnel. La posición entonces de los túneles es el factor más importante para restablecer la anatomía del ligamento cruzado anterior, como hablan algunos autores. Esto va a mejorar las propiedades mecánicas tanto de movilidad, de estabilidad de la rodilla y esto va a hacer que nos facilite la ligamentación con el paso del tiempo. En cuanto a la técnica quirúrgica, ya todos lo sabemos, hacemos una artroscopía simple. Lo único que es diferente para el medio portal, tenemos que hacer un portal un poco más grande porque vamos a entrar una guía con OPSE que tiene una pata que es un poco más grande, ¿sí? No tenemos que tener pacientes, tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan una patela baja para no dañar y el resto es como una artroscopía
como la conocemos. La diferencia de las dos guías está aquí. La primera guía que ven hacia arriba, esa es la guía de monotúnel o transtibial, que tiene una pata en la parte posterior donde, si vemos en esta imagen, se ancla, se apoya a la cortical posterior, que es muy diferente cuando usamos una guía de offset, que es para usar técnica de medio portal. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante visualizar bien nuestra parte donde va a entrar el túnel femoral, porque tenemos que ver cómo se desliza, cómo hace este movimiento de deslizamiento. Y en este caso de estas guías, en ciertas casas comerciales, como en esta, tiene de guía de 7 milímetros y de 6 milímetros. Es importante en la técnica quirúrgica realizar una flexión de la rodilla de 120 grados para que nuestra guía de medio portal con offset llegue al sitio ideal donde va a ser colocado nuestro túnel tibial. Es muy importante usar este tipo de broca porque no tiene un alma en la parte de acá. Tenemos una broca que solo tiene dos partes que cortan y la otra es una parte que es lisa. Entonces, para que se pueda deslizar a través del cóndilo interno y no dañar nuestro cartílago. ¿Podemos o no podemos usar dilatadores? Eso ya depende de cada uno. El sitio de inserción, ya había hablado el doctor que me predijo hace un rato. El sitio de inserción es por debajo de la línea de crecimiento y más o menos un poco por atrás, donde está la cresta que divide el as anteromedial y el posteromedial. Eso es fácil decirlo, pero cuando hacemos un procedimiento artroscópico, yo les voy a enseñar, si tenemos un tiempito, un video que es un poco difícil, pero teniendo experiencia y haciendo algunas cirugías, podemos llegar al sitio sin ningún problema. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica medio portal? Bueno, las ventajas son algunas. Es ideal para hacer una o doble banda anatómica. El acceso es fácil a llegar al centro de la huella. Llegas muy fácilmente a la huella. ¿Sí? La localización adecuada provoca que tengamos una excelente isometría en la rodilla. Es ideal para hacer revisiones. Cuando tenemos un ligamento puesto muy verticalizado, es ideal usar la técnica medio portal porque así no tengo ningún problema. Puedo hasta dejar el tornillo que me encuentro de vez en cuando puesto ahí, ni le topo porque no me va a interferir con el nuevo túnel que voy a hacer. Pacientes con fisas abiertas también es otra muy buena indicación para usar el medio portal. Túnel independiente de la tibia. Fácil preservación de las bandas intactas. Podemos hacer una u otra banda usando esta técnica, compatible con cualquier tipo de injerto o método de fijación. Y permite una ubicación paralela de un tornillo si vamos a usar un tornillo. Como ejemplo, si hacemos un hueso teniendo un hueso, podemos poner un tornillo y este va a entrar horizontal al sitio de nuestro túnel y no va a entrar en otra dirección como pasaba antes. Pero también hay desventajas. Desventajas son, tenemos una curva de aprendizaje que no es tan larga. Habla mucha gente que me sale un túnel corto, pero podemos modificar, como habla Takeda en el artroscopio del 2013, dirigiendo nuestra guía donde está el tubérculo para que sea un túnel más largo. Podemos dañar nuestra pared posterior, ¿sí? Si no tenemos cuidado, por eso tenemos que visualizar bien. Y el resto de salida inadecuada, lesión de arteria, dificultad para colocar, todas estas son dificultades que haciendo el repetitivo de esta cirugía, pues son fáciles y uno encuentra las mañas. Lo importante es no lesionar, no provocar una lesión contral del cóndilo medial. Para eso es muy importante usar una broca de perfil bajo, como les había enseñado anteriormente, y en la actualidad hay guías flexibles que evitan el daño del cartílago del cóndilo interno. Veamos la literatura, ¿cuál es la mejor? O hacer monotúnel o hacemos medio portal. Entonces, hay un montón de artículos, hemos sacado algunos que nos han hecho pensar que son los más interesantes y podemos ver en cuanto a este artículo, la colocación anatómica del injerto replica el movimiento normal de la rodilla. Esto es muy importante porque restaura la anatomía.
La colocación anatómica del injerto, entonces, conocemos un ligamento cruzado anterior, da una rodilla más estable. Eso también va bien para esto. Y la colocación anatómica del injerto en el fémur es imprescindible para restaurar la función de la normalidad de la rodilla. Entonces, ese también es un factor importante, ¿sí? Y disminuye también la degeneración del mismo. Un artículo del 2011 donde compara las dos, transtibial versus el anteromedial. La conclusión es que permite la colocación de la guía en el centro de la huella del tendón nativo usando la anteromedial, lo cual va a controlar significativamente la traslación y vamos a tener un paciente con un lagman y un pivot shift negativos. Acuérdense, cuando hacemos un muy parado, muy verticalizado, nos da un lagman positivo los pacientes. Otro artículo del 2013, donde se compara las dos técnicas usando resonancia magnética. La conclusión es que la posición del túnel femoral, usando el portal anteromedial, es mejor ubicado. Obviamente, si lo vamos a poner en la resonancia magnética, se va a ver hasta más bonito, digamos. En las rodillas, con la técnica de anteromedial, son más estables las rodillas que usando una prueba de telos. Y, sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa usando que son de IKDC y con la actividad de TAG, usando el KTMI, en esos dos grupos. Otro artículo, 2014, comparan la artrosis de la rodilla en la actitud anterior de rodilla cuando quedamos un ligamento cruzado muy verticalizado, nos da una inestabilidad. Entonces, ¿qué concluye? Que la inestabilidad rotacional, ¿sí?, y la actitud anterior pueden producir una artrosis prematura, que eso es lo que vemos en los pacientes que fueron operados antes, que tienen un ligamento cruzado muy verticalizado y tienen una rodilla estable en el cajón anterior, pero una inestabilidad en el lagman. Cuando el paciente flexiona la rodilla se le va, ¿ok? Y la laxitud del ligamento cruzado anterior provoca desgaste de las partes posteriores, las partes y mediales del cartílago tibial, lo que se corrige usando un portal anteromedial. Otro artículo del 2015, ¿sí? Las ventajas y desventajas de la perforación transtibial versus el anteromedial. La conclusión: no existe una técnica única para establecida como estándar de oro para crear un túnel femoral. Y las técnicas aceptadas muestran ventajas y desventajas y riesgos y beneficios diversos. Otro artículo del 2016, comparación de resultados clínicos con la técnica portal anteromedial, mejora la estabilidad rotacional porque bajamos el ligamento. En cuanto a la técnica transtibial, buenos resultados clínicos. O sea, no es tampoco tan mala, pero si tenemos la precaución de hacer esta maniobra para bajar el over the top, hacerlo un poco más horizontalizado. Esta técnica transtibial versus anatómica, hecha del 2016, la conclusión es que la técnica por portal anteromedial mejora la cinemática usando el KTMI. Este estudio, este estudio de 2016, la conclusión es que sí mejora la localización del túnel en la huella y resultados estadísticos no son estadísticamente significativos, según este artículo, usando las dos técnicas. Método de perforación del túnel femoral con reparación y revisión después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Este artículo del 2018, la colocación de un injerto no anatómico en el ligamento cruzado anterior provoca inestabilidad postoperatoria y lesiones meniscales secundarias, que eso es lo que confirma esto, ¿no? Porque eso es lo que habíamos visto nosotros con el paso del tiempo, que los ligamentos no están anatómicos, tienen un desgaste anticipado y son los que provocan lesiones meniscales. Y para concluir este artículo de 2020, lo que te quiere decir este artículo es que sugiere que los resultados clínicos se logran al operar con el método más conocido y manejado adecuadamente. ¿Qué quiere decir?
En resumen, haz tu ligamento cruzado con la técnica que mejor te queda. Y los resultados clínicos son los que tienes que ver al final. Si tú haces una técnica monotúnel y con modificación en el túnel femoral, y si te va bien y la rodilla está estable, pues eso es tu cirugía de predilección. El objetivo es tener pacientes que están, un poco se mueven el Lagman y en el cruzado anterior, mira, estable. ¿Sí? Este es un ligamento que está muy parado, ¿sí? Entonces, mira, y en el Lagman se mueve. Entonces, lo ideal es que el paciente tenga en el Lagman y en el cajón anterior sea estable esa rodilla. Muchas gracias. Si hay tiempo, les puedo meter un video de una cirugía. Te agradezco, Marcelito. Vamos a dejarle más bien para más adelante, si podemos. Es muy grato el tener una persona que ha sido muy didáctica en el tema de la exposición y parece ser que el único método y el mejor método es el portal medial. Para eso le tenemos aquí al doctor Medardo Vargas, quien va a defender la otra postura, que es el monotúnel. ¿Eres capaz de hacerlo mejor o igual de lo que ha comentado el doctor Marcelo Longo? Adelante, Medardo. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quisiera comenzar felicitando a los nuevos colegas y deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida. Que sigan adelante y que hagan las cosas bien, sobre todo, principalmente. Si me permiten compartir la pantalla, me avisan si estoy o no estoy. Estás en este momentito, sí. Sigue. Ah, perdón. Se fue donde no era. Bueno, gracias por la oportunidad, doctor Javier. Bueno, esta charla la tuvimos hace unas pocas semanas, igual con la participación del doctor Longo y del doctor Pablo Ramos. Lo que queremos demostrar, no demostrar, sino hacer un conversatorio y mostrar cómo hacemos nosotros nuestro ligamento cruzado anterior, ¿sí? Con la técnica transtibial modificada, que la venimos haciendo hace varios años atrás, cerca de 10 años y un poco más, desde que yo era residente en el Hospital Metropolitano, ya hacíamos esta técnica transtibial y durante todo este tiempo hemos visto que los resultados han sido bastante buenos. Cortesía al doctor Pablo Ramos por las imágenes que vamos a presentar en la charla. Bueno, Santiago ya lo ha dicho bastante claro, lo importante de la anatomía del intercóndilo, la presencia de los dos haces, el anteromedial y el haz posterolateral, y principalmente la zona desnuda, libre de inserción ligamentaria. Eso es muy importante. La llamada cresta de residente, ya dicha por Clancy años atrás, marca el límite superior, el límite anterior, perdón, del footprint del ligamento cruzado anterior, y la cresta bifurcada marca el límite entre el haz anteromedial y el haz posterolateral. Y nuevamente, la zona del intercóndilo, que es sin inserción ligamentaria. Es importante notificar esto porque muchas veces tenemos las complicaciones de no colocar un adecuado ligamento cruzado, ¿sí? La función de las bandas, que lo ha dicho también Santiago, el haz anteromedial, principal contribuyente en la estabilidad anteroposterior, y el haz posterolateral, que principalmente controla la estabilidad rotacional, y quizás puede ser que los datos o la necesidad de colocar el ligamento, reconstruirlo y posicionarlo más hacia el posterolateral para controlar, mejorar nuestra estabilidad rotacional. Con respecto a la técnica que nosotros utilizamos, tenemos que hablar mucho acerca de lo que es la inserción tibial o por dónde sale nuestro túnel tibial. ¿Por qué? Porque en la técnica transtibial nosotros dependemos de la correcta ubicación del túnel tibial para poder realizar un adecuado túnel femoral posteriormente, ¿sí? Recalcar que la mayor tasa de falla se encuentra en esta técnica transtibial, se encuentra en la mala posición del túnel tibial, aproximadamente hasta de un 37%. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Cambiar el túnel tradicional del túnel tibial del ligamento cruzado anterior, transferirlo, ponerlo un poco más anterior y medial y tratar de reemplazarlo y hacerlo mucho más en un punto anatómico, compensando la inserción oval que tenemos tanto del as anteromedial como del as posterolateral. Entonces, diferentes bibliografías que hablan acerca de lo que nosotros hacemos. El túnel transtibial modificado nos habla de que el 40% de nuestro túnel lo vamos a encontrar entre las espinas tibiales. Este túnel tiene que estar posterior al cuerno anterior del menisco lateral. Recordemos que siempre nosotros tomamos en cuenta el cuerno anterior del menisco externo para a ese nivel realizar nuestro túnel a nivel de la tibia. Y medidas que no siempre son exactas, que debería colocarse aproximadamente 15 milímetros anterior a la inserción del ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Fotos, igualmente medidas, que muchas veces varían con respecto al paciente, pero que en este artículo lo tocan para saber dónde debes hacer tu túnel tibial. El punto de entrada debe estar dirigido de 4.5 centímetros distal de la meseta tibial. Como lo podemos ver, la imagen no ayuda mucho. 2 centímetros medial a la tuberosidad anterior de la tibia y nuestro arco en C dirigido en 60 grados, ¿sí? En relación con la línea articular. Visto desde arriba, la de 30 a 40 grados medial con nuestro arco en C en relación con la cresta tibial. Y vemos nuestra guía dentro ya de la rodilla, cómo debe estar dirigida. La bibliografía también, como lo ha mostrado el doctor Longo, habla de que la colocación de injertos a 60 grados limita el pinzamiento contra el ligamento cruzado posterior y por ende mejora la flexoextensión. Como podemos ver aquí, con un túnel transtibial, no túneles independientes, sino que continúa. La tensión del injerto es más cercana a lo normal, localizándolo medial. Ideal del túnel femoral colocada con la técnica transtibial, como podemos verlo aquí, ¿sí? La técnica transtibial modificada utiliza una guía de offset de 7 milímetros, es la que utilizamos nosotros normalmente, y vemos la zona donde debemos poner nuestro ligamento. En un inicio de nuestra guía de offset es dirigida hacia el centro del footprint y como decía el doctor Longo, debemos hacer este movimiento de rotación para poder bajarlo de donde fuera el as del as anteromedial hacia el as posterolateral y así nosotros controlar mucho mejor nuestra estabilidad de la rodilla. Nosotros simplemente tenemos la rodilla en 90 grados de flexión y tratamos de hacer ese giro de nuestra guía con offset para tratar de bajar lo que más podamos e interpretar nuestro túnel anatómico a nivel del fémur. ¿Sí? El túnel femoral que obtenemos con la modificación de esta técnica es comparativamente casi igual que la que es realizada con la técnica anteromedial, como lo podemos ver aquí, sino que es mucho más largo, como podemos ver en esta figura, en esta gráfica. Vemos el túnel de la técnica con portal anteromedial, vemos con el túnel transtibial y vemos la longitud con la técnica transtibial híbrida que hablan aquí o modificada, como lo hablamos nosotros, en el corte sagital. Mientras que en el corte coronal, visto de anterior hacia posterior, sí vemos que el portal anteromedial nos da una inclinación mucho más grande, pero la localización y la longitud del túnel con la técnica híbrida se asemeja bastante al túnel anteromedial, ¿sí? La técnica híbrida no necesita de poner a la rodilla en hiperflexión, y mantiene la dirección del túnel femoral con orientación y longitud similar al transtibial. Hablan en este artículo de una guía especial para poder hacer
este túnel transtibial. Nosotros simplemente con la guía de offset de 7 milímetros podemos hacer el mismo túnel. Vemos igualmente en las gráficas el resultado clínico de la técnica con la técnica híbrida. Ofrece una alternativa anatómica como el portal anteromedial, manteniendo las ventajas también de la técnica tradicional con el túnel tradicional de la técnica transtibial, ¿sí? El punto medio ideal, punto alto del intercóndilo, el punto bajo del intercóndilo, 50-50. Ahí ubicamos nosotros nuestro ligamento cruzado con la rodilla en flexión de 90 grados nada más. Hay que definir dónde es el lugar ideal para poner nuestro túnel femoral. El único inconveniente, nosotros tenemos que hacer la notchplastia para tener una mejor visión de dónde vamos a colocar nuestra guía y nuestro túnel. Y se localiza, como vemos en la gráfica, 50-50, justo en la mitad del techo con el piso del intercóndilo, ¿sí? Y el túnel tibial emerge lateral a la espina tibial y disminuye de esta forma la compresión con el ligamento cruzado posterior. Es lo que yo siempre los molesto. Este tiene la B de Vargas, ¿sí? Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Nuevamente las figuras en las cuales vemos dónde debe localizar nuestro ligamento cruzado anterior. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Preferí mostrar estas fotos para que sepan ustedes cómo logramos nosotros colocar nuestro túnel femoral en la localización donde queremos. Los portales que ustedes ya conocen, no es nada del otro mundo, simplemente el transrotuliano cuando necesita nuestra incisión a nivel medial para colocar. Y aquí están los detalles quirúrgicos de lo que hacemos. Mire cómo nuestra guía viene mucho más medial en relación a la TAT, ¿sí? Una angulación coronal de entre 35 a 40 grados, una angulación distal de 60 grados, nuestra guía utilizamos siempre en 60 y 65 grados. La rodilla la dejamos caer y trabajamos siempre con una flexión de 90 grados. Aquí está la diferencia de lo que hacíamos antes y de lo que hacemos actualmente. Miren la localización de la guía con nuestro arco y miren acá cómo estamos casi a unos 45 grados, diría yo. Esto en la visión artroscópica, allá dentro de la rodilla, mire dónde salimos, justo el cuerno anterior del menisco externo y donde sale nuestra guía, ¿sí? La guía que utilizamos es la normal, común y corriente en el over the top de 7 milímetros, perdón, y con una angulación frontal de 30 y 40 grados y los 65 grados que tomamos. Y este es lo que nos decía el doctor Marcelo acerca de la rotación externa que debemos tener de 45 a 50 grados con nuestra guía. Esto en la rodilla izquierda, para que ustedes vean, la otra en la rodilla derecha. Y vemos como dentro, mire dónde sale, normalmente en el over the top, nuestra guía femoral. Pero haciendo el gesto quirúrgico, mire dónde la podemos mandar, justo o casi en el lugar donde va el haz anteromedial del ligamento cruzado. Aquí un poquito mucho más abajo, simplemente con el gesto quirúrgico de hacer la corrección con esa rotación en nuestra guía femoral. Vista del túnel femoral, lo vemos en la visión anterolateral, central y en el anteromedial. De igual forma, y miren dónde va ubicado el ligamento cruzado anterior, la posición. Miren en la visión anteromedial dónde lo colocamos y lo logramos hacer junto con nuestro túnel transtibial. Una rodilla izquierda, de igual forma, miren dónde va ubicado. Cualquiera, pero que tenga separador. La visión final. La radiología siempre hace los controles y aquí se ve muy claro cómo en una portal transtibial hacemos y logramos hacerlo de igual forma con la simple rotación de nuestra guía femoral. ¿Sí? Imágenes radiológicas, tanto en resonancia magnética como en radiografías simples anteroposterior y lateral. En resumen,
de este artículo, que fue bastante interesante, es lo que podemos lograr con estos gestos quirúrgicos, con un portal transtibial modificado y lograr una adecuada ubicación de nuestro ligamento cruzado anterior, ganando nuestra estabilidad rotacional, ¿sí? Ventajas y desventajas, ya los nombraron. De la técnica transtibial, fácil y reproducible, no necesitamos ningún instrumental especial, el túnel femoral es mucho más largo, no tenemos lesión de cortical posterior del fémur, no necesitamos realizar hiperflexión, no tenemos daño del cóndilo femoral medial y se puede utilizar con cualquier Me parece que lo cortaron a Medardo y le invitaron ya creo que a comer. túneles son independientes. El túnel femoral puede ser de dentro fuera o de fuera adentro y no lleva relación con el túnel tibial. Y utilizo un portal anteromedial cuando rescato un ligamento cruzado con un túnel mal realizado. Y no es necesario realizar una aplasia del intercóndilo y la colocación anatómica femoral. ¿Cuáles son las desventajas de cada una de la técnica? El túnel tibial en buena posición es clave para esta técnica. El medializar el túnel tibial muchas veces lo podríamos dañar el ligamento colateral medial. Un túnel muy horizontal a nivel de la tibia puede hacer una fractura de la meseta tibial y siempre requerimos realizar una aplasia del intercóndilo para nuestra visión anterolateral. Si no giramos nuestra guía femoral, el injerto se puede ser muy vertical o muy anterior. En las desventajas de la técnica anteromedial, una hiperflexión dentro-fuera, el daño del cóndilo femoral con un túnel muy grueso, es necesario utilizar una broca especial, como lo dijo el doctor Marcelo, para no un daño del cóndilo. Los intercóndilos cerrados no se puede, no se realiza aplasia del intercóndilo y puede haber un cizallamiento y un desgaste del ligamento cruzado con una posible ruptura. Y los túneles muy posterior con cizallamiento del ligamento cruzado posterior. Y se hace una compresión también con el ligamento cruzado posterior. Y como lo dijo el doctor Marcelo, y creo que esto es para llevar a casa como conclusiones, hay que conocer ambas técnicas, ¿sí? Y hay que hacer la técnica que mejores resultados le haya dado o la que usted domina. Y actualizarse normalmente con respecto a las diferentes técnicas y métodos que tenemos en el mercado y que normalmente día a día se van viendo, ¿sí? Simplemente nombrar nuestro entrenador de fútbol que alguna vez nos decía, haga lo que sabe y lo que no sabe, no haga. Muchas gracias. Muchas gracias, Medardo. Asimismo, didáctica, yo creo que queda en la mente y en la visión de todos los residentes que estas técnicas son fáciles, reproducibles y sí existe su complicación. A ver, bromas aparte, el realizar una actividad, una reconstrucción de un ligamento cruzado es realmente una técnica que en los últimos, les diría, 15 años ha habido un desarrollo tal, una cantidad de información bibliográfica al respecto que nos ha obligado a realmente buscar extremas medidas para poder realizar. Si nos permites compartir la pantalla, Medardo. Sí, ya la dejé de compartir. Ya, perfecto. Entonces, para continuar, yo creo que, no sé si Santiago está por ahí, Santiago Zúñiga, para con las preguntas ir un poco intentando sí, Doc, aquí estoy. Todas las dudas, el que podamos nosotros solventarlas. Yo quisiera preguntarle primero, antes que nada, a Santiago Melo, con respecto nos dijo a las mujeres, en el momento actual, efectivamente tienen más lesiones. Y me gustaría preguntarle a él, ¿por qué crees que existen más lesiones en mujeres en la actualidad? Bueno, Doc, la predisposición, el ambiente, la participación más equitativa, el desarrollo de la competencia profesional también ya en los últimos tiempos ha aperturado también que la mujer haga su
su práctica, sus actividades. Entonces, hay algunas características anatómicas que pueden predisponer a una lesión más frecuente, y esto es relacionado con la mujer. Habitualmente un geno valgo, un ángulo Q mayor, una escotadura estrecha, y también incluso hay investigación respecto al influjo hormonal relacionado a las hormonas femeninas, tienden a dar una predisposición a una mayor laxitud. Y todo esto es un contexto que puede predisponer a una mayor lesión. Esto también, como menciono, ha aumentado la participación en deportes como el fútbol, como el básquetbol, en todos ámbitos. Y este tipo de actividades también predisponen a una lesión de este tipo. Hay incluso algunos estudios no tan concluyentes respecto a que incluso el influjo hormonal dentro del ciclo menstrual puede predisponer a una lesión. Entonces, son múltiples factores, Doc, pero creo que eso es lo más importante. Sobre todo, la apertura más a la actividad, incluso ya profesional, el desarrollo de esto a nivel mundial y todas las características que le he mencionado. Perfecto, muchas gracias. Y quizá una pregunta antes de que empiece Santiago, con relación al ligamento colateral medial, y voy a hacerles a los dos exponentes. Empecemos con Medardo. Si ha visto cambios en tu proceder con respecto a una pequeña inestabilidad interna que pueda quedar como secuela luego de una reconstrucción del ligamento cruzado, y cómo lo abordas ahora, Medardo. Pues sí, definitivamente nosotros con el paciente con anestesia probamos muchas veces, y va de la mano, una inestabilidad medial acompañada de una inestabilidad anteroposterior por el ligamento cruzado. Entonces, lo que hacemos normalmente es, antes de fijar el ligamento cruzado anterior, vemos la estabilidad medial. Si es que nos quedamos satisfechos con la estabilidad medial, fijamos el ligamento cruzado anterior y ahí queda. Si no, hacemos un gesto quirúrgico de barizar un poco y hacer una rotación interna, y ahí, en ese momento, fijarlo con el tornillo de interferencia en la tibia y probar. Si no quedamos satisfechos, hacemos una plastia o una reconstrucción también del ligamento colateral medial. Perfecto, gracias, Medardo. Doctor Marcelo Longo, ¿qué opinas? Hay que sospechar cuando hacemos ya la artroscopía y hacemos el recorrido artroscópico, si encontramos la parte interna que es muy flexible, que podemos llegar demasiado bien, a veces demasiado bien a ese menisco interno, hay que sospechar de que tenemos una lesión parcial del ligamento colateral medial. Una vez identificado y reparado el ligamento cruzado anterior, volvemos a hacer un test y vemos si es que es fácil de entrar. Si es que es fácil de entrar, entonces hacemos algo. Si nos quedamos con algo residual, también hacemos algo. No es bueno dejar con una inestabilidad medial, porque es el cruzado anterior que hemos hecho. Con el tiempo que va a pasar, se va a elongar y va a fallar. Entonces es muy importante en ese momento, en la cirugía, determinar si hacemos un acto quirúrgico adicional como un internal brace, o simplemente a veces medializando más el túnel tibial, podemos llegar de una manera diferente a colocar nuestro portal antemedial y darle un mayor soporte y evitando la inestabilidad medial. Cuando nosotros examinamos un ligamento cruzado, hacemos maniobras ya conocidas y hacemos un bostezo interno, si tenemos, a veces se corrige mucho solo con la plastia del ligamento cruzado anterior. Pero si es que tenemos duda, entonces hagamos algo más. Para que Perfecto. ¿Para el pelo? En realidad, sí, a ver, ponme a mí. Podemos aquí apagar los micrófonos. ¿Dónde dice? Rodríguez José, que sale. A ver. Y los tíos nos ayuda para José apagar. Rodríguez, por favor, apague el micrófono. Muchas gracias. Sí, complementar que en realidad ahora en los deportistas de élite, sobre todo, hacen mucho hincapié en el tema de la restauración del ligamento interno con estos serie de implantes que han surgido y que se han desarrollado para dar una estabilidad completa a la rodilla, porque si no, nos lleva definitivamente al fracaso, como han dicho los dos
médicos. Santiago, dinos las preguntas que tienes. Mande. Chío, por favor. Eso. Bueno, buenas tardes, Doc. Felicitándolos primero que nada por las charlas. Doctor Longo, doctor Medardo, muy buenas charlas. Santi también, excelente charla. Igual me sumo a las felicitaciones por el logro alcanzado del título. Santi, te deseo un gran futuro. Sé que te espera un gran futuro. Eres un excelente ser humano y un excelente profesional, así que sé que te esperan grandes cosas. Como siempre, Doc, vamos a hacer una seguidilla de preguntas en base a al tema del año de residencia para ir justamente avanzando en las preguntas desde la parte biomecánica hasta la terapéutica ya un poco más aplicada con los seres mayores. Empezamos con el doctor Carlos Peñarrera. Por favor, Carlitos, tus preguntas. Bueno, buenas tardes con todos. Doc, yo tengo una pregunta. En el caso de que haya una ruptura, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas que se debe tomar en cuenta, ya que no tendríamos una anatomía original o una anatomía nativa? Doctor Vargas, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, la ventaja, y siempre lo recuerda, es que si se rompió fue por algo, ¿sí? Mala localización, mal ubicado, túnel femoral, túnel tibial. Entonces, la ventaja es que con la técnica que nosotros hacemos, casi nunca nos encontramos o con un tornillo o con otro implante. Entonces, es fácil para hacer nosotros nuestra técnica, no nos encontramos, es como si fuera una rodilla virgen, o también como lo nombré y lo puse dentro de las ventajas del portal anteromedial, es una técnica también de rescate para poder hacer una nueva reconstrucción del ligamento si es que nos encontráramos con nuestra técnica en nuestro mismo paciente, se podría decir así. Pero por lo general casi no tenemos ese problema porque si la plasia del ligamento falló fue por alguna causa, mal puesto, mal colocado o algo por el estilo. Marcelito. Primero hay que saber adentro las causas, como dice Medardo, ¿no? Las causas son, como les decía yo, la falla de los túneles es la causa más importante. La biología, la falta de integración del ligamento, ¿sí? De la ligamentación. El que tenga un trauma previo, que haga una terapia demasiado agresiva, que no respete el tiempo, el tiempo mínimo para que se restablezca. Una vez que ya sabemos por cuál fue la falla, generalmente son por túneles. Si hacemos una técnica medio portal, podemos bajarle el ángulo, hacerlo más horizontalizado. Y si es que en los casos, por ejemplo, que yo he hecho un ligamento cruzado anterior y ese paciente con técnica medio portal hablando, y ese paciente hubo una ruptura, yo lo puedo volver a poner ahí mismo, ¿sí? Simplemente hacemos un túnel un poco más grueso, con una broca más gruesa, para que entre cabida. Y podemos usar algo injertos o podemos usar injertos de la otra pierna. Generalmente podemos usar hueso, tendón, hueso, podemos usar suprapatelar, que son buenos tendones, o del lado o del contralateral. Yo generalmente del lado contralateral lo saco, pero no es mi gusto, porque estoy dando una alteración a una rodilla que está totalmente sana. Perfecto. Para eso es importante el determinar radiográficamente, ¿no es cierto?, la dirección de los túneles que vimos durante la primera cirugía. Entonces, primero, lo que hablaron los dos, si es que los elementos donde fueron colocados es el sitio exacto donde debíamos haberlos puesto. Primera cosa. Las características del paciente también es otra de las cosas. Si se adelantó en tiempo, pues evidentemente eso es un error en el paciente. Pero no cabe ninguna duda que el mismo esfuerzo físico y desarrollo que lesionó la primera vez también puede ser susceptible que se produzca una segunda ocasión. Si es que todo encontraríamos dentro de unos límites normales. Y a veces las características del tendón se hace que nos pueda obligar a estudiar al paciente. Una cierta laxitud de los pacientes ligamentarias, una cierta no haberse preocupado del ligamento colateral medial, por ejemplo, en la primera corrección, son actos que determinan lesiones o rupturas de los ligamentos cruzados. Santiago, siguiente pregunta.
Muchas gracias. Doctor Juan Pablo Alarcón, por favor. Buenas tardes con todos. Doc, mi pregunta es acerca de los sistemas de tensión que se hacen. Más o menos la tensión que ustedes hacen hacia a la doble banda, ¿cuánto es? ¿Cómo se calcula eso? Medardo. No se escucha. Habilita el micrófono. Me callaron. Bueno, doble banda no hacemos. Se ve que desde hace muchos años atrás eso quedó para la historia. Me acuerdo que en el 2008, 2009, cuando empezaba, yo estaba en boga Freddy Fu con su doble banda, pero actualmente la banda simple es el gol estándar para hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y nosotros probamos en el momento de hacer, nosotros fijamos nuestro ligamento en 20, 30 grados de flexión en el momento de colocar nuestro tornillo de interferencia en la tibia y vamos probando con el palpador la tensión que dejamos en el ligamento cruzado, un poquito al tacto más o menos de cómo vas dejando, pero a 20 o 30 grados de flexión máximo fijamos nuestro ligamento. Doctor Marcelo Longo. Johnson Johnson, teníamos hace muchos años, Johnson Johnson un aparato que daba la tensión en newtons, entonces es lo que le poníamos. Pero estadísticamente no perduró en el tiempo y la tensión la que le damos es la que nosotros consideramos. No hay un golden estándar de oro para saber cuánta tensión le vas a dar. Hay quienes fijan la rodilla a 30 grados, otros a 0 grados, otros a 90 grados. Yo voy haciendo esto de algunos años y las fijo en extensión, completamente en extensión. Acuérdense que estamos poniendo un injerto de un tendón, no estamos poniendo un injerto de un ligamento y el tendón va a tener el chance de distenderse con el paso del tiempo. Por eso cuando hacemos un ligamento cruzado anterior, sobre todo cuando hacemos un injerto con técnica todo adentro, viene un aparato que es para tensar y quitarle la memoria al tendón. No es ligamento, es tendón que va a hacer la función de un ligamento. El tendón vivía antes fuera de la rodilla y de repente le meten a vivir dentro de la rodilla. Es un ambiente totalmente diferente para el tendón. Entonces tiene una capacidad de elongarse con el pasar del tiempo. Acabo de revisar un paciente de hace 18 años puesto un ligamento cruzado anterior, clínicamente estable, pero lesionó un menisco. Esa lesión de menisco se asume a que hizo una torsión, hizo un asa de Valde. Cuando vemos un asa de Valde, generalmente lo atribuimos a inestabilidad. Como tenía over the top, ese paciente es posible que haya hecho una maniobra y el menisco hizo una lesión en asa de Valde. Entonces, pero el ligamento estaba bien. Nada más le peinamos un poquito y estaba estable, ¿sí? Todos los ligamentos, todos los tendones dentro de la rodilla que funcionen como ligamentos se van a distender. Perfecto. Santiago, siguiente pregunta. Doctor Arellano, por favor. Muy buenas tardes. Yo quiero averiguar más que todo el injerto que utilizan de acuerdo a la técnica que aplican. ¿Qué injerto les ha dado mejores resultados y por qué? Doctor Longo. Generalmente usamos isquiotibiales, pero va a depender del tamaño del paciente y de la actividad. Si tengo un paciente demasiado grande, demasiado corpulento, así como el doctor Vargas, entonces lo que podemos hacer es poner un hueso, tendón hueso, porque sabemos que él va a hacer demasiado esfuerzo para levantar ese cuerpo decadente, entonces va a hacer demasiado esfuerzo y es posible que rompa la plastia. Entonces, una plastia con el hueso, tendón, hueso es mejor para ellos, integra mucho más rápido, ¿sí? De un paciente delgado que no tiene mucha actividad, le puedo hacer una isquiotibiales y más que suficiente, ¿ok? Hay que tener en cuenta que cuando hacemos isquiotibiales con técnicas de sustentación,
Es importante ver en pacientes femeninas a veces podemos poner hasta un tornillo extra porque las corticales a veces pueden estar un poco osteoporóticas, entonces también hay que tener en cuenta eso. Perfecto, Medardo, ¿qué te parece? Sí, normalmente utilizamos isquiotibiales cuando hacemos revisiones y no tenemos de dónde sacar, si ya han sido las dos rodillas tocadas, utilizamos HTH, hueso, tendón, hueso, pero en sí los isquiotibiales hemos tenido muy buenos resultados y no pensamos cambiar realmente. A ver, yo te complementaría en el tema. Durante muchos años hicimos HTH, que es probablemente el mejor de los injertos que podemos utilizar por la integración tanto proximal como distal. Y probablemente hasta el grosor, te diría. Porque una cosa que me he cuestionado mucho yo es el tema de que muchas veces hablamos o obtenemos injertos de 7 milímetros en algunos pacientes y de 8. Cuando todo el mundo, incluso en Sudamérica, no me voy a ir a países europeos o Estados Unidos, hablan de que mínimo el injerto debería tener 9 milímetros. Entonces, sí debemos cuestionarnos el tema de pacientes que hacen deporte de contacto, el tema de tener que colocar probablemente injertos mucho más gruesos de los que pueda tener él. Tenemos pacientes grandes, gruesos, y obtenemos injertos de 8 milímetros. Entonces, tal vez eso también haga. Santiago nos dijo, ¿no es cierto?, la zona de inserción y el grosor del tendón es 11 milímetros. Y nosotros, si sustituimos por 7, por 8 milímetros, tal vez no estamos devolviendo, ¿sí?, esa anatomía perfecta, aunque el implante esté muy bien colocado, aunque el sistema esté bien utilizado, pero sí debemos añadirle algo más en esos pacientes que consideremos que podrían tener un exceso de necesidad de utilizar a su injerto y entonces colocar injertos incluso de banco. ¿Sí? Siguiente pregunta, Santiago. Doctor Carrasco, por favor. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes con todos. Mi inquietud más se basa para qué tipo de técnicas, si hablamos de la técnica bitúnel o monotúnel, en pacientes que realizan alto impacto o que realizan deportes extremos, por ejemplo, los pacientes de fútbol. O sea, ¿cuál de estas dos técnicas sería mejor para este tipo de pacientes? O viceversa, si tenemos pacientes que no realizan actividad de gran impacto, ¿cuál de las dos técnicas sería mejor? Yo te respondería, las dos técnicas son para estos tipos de pacientes. Efectivamente, tanto el portal medial como el monotúnel, una vez que lo has hecho muy bien y la localización de los puntos donde debes colocar, tanto en la parte tibial como en la parte femoral, están en una localización adecuada, utilizando el injerto que utilices. Y como habían dicho los dos participantes en las exposiciones, no importa cuál de las dos técnicas utilices y qué paciente sea, si lo sabes hacer perfecto. Independientemente de eso, el tipo de paciente, la técnica no variaría para colocarle de una o de otra forma. Si se trata de recambio de una re-rotura, entonces quizás sí, en el monotúnel, que a lo mejor fue localizado por error más vertical en la zona femoral, podríamos utilizar tal vez un portal medial para asegurarnos que esté más bajo. Quizá en esa situación podríamos ahí sí indicar una u otra tipo de portal para utilizar para la colocación del injerto, ¿no? Santiago. Doctor Pillajo, por favor. Doc, muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué consideraciones se debería tener en cuenta en pacientes con fisis abierta y cuál de las dos técnicas sería la más recomendada en este tipo de pacientes? Doctor Vargas. Bien, pues sí, una de las indicaciones para hacer portal anteromedial es este caso, fisis abierta, porque puedes jugar tú mucho más con tus túneles, horizontalizarlos más y no tocar las fisis. Sin embargo, hemos hecho en pacientes con fisis abierta también con monotúnel y no hemos tenido ningún tipo de complicaciones logrando hacer unos túneles adecuados. Doctor Longo. Dígame usted.
Con respecto a los niños, por ejemplo. Okay. Con respecto a niños, la técnica es ideal con usar un portal anteromedial. Acuérdense que con eso nos horizontalizamos y no le vamos a llegar a la fisis femoral. Entonces, eso es muy importante. Es mejor no hacerlo, pero si que no hay alternativa, eso es lo más recomendable. Sí, y en la parte tibial, añadirles que en la parte tibial nos diríamos un poquito más anterior. Nos podemos en la fisis irnos un poco más anterior y el túnel va a salir bien verticalizado. Efectivamente. El problema es que los niños van a crecer, entonces ese ligamento, ese injerto también se va a elongar con el paso del tiempo. Porque acuérdense que ese no va a crecer. ¿Sí? Ese va a estar estático. Efectivamente, sería un candidato a una reapertura probablemente. Sí. Hay técnicas para los niños cuando lo encuentras en el punto preciso y depende de la clasificación, si es grado 1 de ruptura del ligamento cruzado anterior. El grado 1 es, acuérdense, del fémur, desprendimiento del fémur, que tú lo puedes reparar, hacer una reparación, no una plastia del ligamento. Entonces, eso es muy importante saber la técnica. Cuando encuentras un niño, lo puedes hacer. Entonces, la anatomía se va a restablecer. Obviamente, siempre hay que conversar con los padres porque es posible que no resulte y es posible que sí resulte. Entonces, es necesario efectivamente conocer la técnica con Ani Scorpio, por ejemplo, el poder, sobre todo si tienes una desinserción proximal o distal. Porque ya, si es distal sustancia ya va a ser mucho más complicado el que podamos hacerlo. Pero si es que es desinserción, muy probablemente con Ani Scorpio podamos retomar esos puntos y adherirles hasta la parte proximal o distal, lo cual vendría a ser un beneficioso con túneles mucho más pequeñitos, simplemente de agujeros con Kirchner, probablemente para el paso de los hilos, nada más. ¿Sí? Siguiente pregunta, Santiago. Doctor Carvajal, por favor. Doctor, muy buenas tardes a todos. Doc, yo quería hacerle una pregunta respecto a la nosplastia. ¿Cuándo usted decide abordar ese tipo de intervención? ¿O cuando encuentra un techo muy estrecho, usted toma alguna consideración al momento de realizar el túnel tibial? No sé si le hace más posterior o únicamente se limita a hacer una nosplastia o cómo le maneja, Doc, cuando está estrecho el techo. Doctor Longo. Hago la nosplastia cuando encuentro cerrado. Generalmente vemos en pacientes mujeres y vemos en pacientes con una lesión de ligamento cruzado anterior crónico, donde se cierra totalmente el nos, entonces obligadamente te toca hacer. Hay unas guías que te hacen unos cortes grandes ahí, pero ahora con lo mecánico, con las raspas mecánicas, con el BUR, se consigue bastante y vas bajando de poco a poco para que entre tu ligamento cruzado. No es bueno dejarlo cerrado porque eso es una falla y eso va a hacer que se rompa nuestra plastia del ligamento cruzado. Entonces es importante no tenerle miedo a hacer una nosplastia jugando con la rodilla para que pueda sacar toda la parte del intercóndilo y no dejar partes cortantes. Eso es lo importante, no dejar partes cortantes porque hasta para el paso de los hilos les pueden romper. Yo uso generalmente Fiberwire y es extremadamente resistente, pero si es que se rompe un poquito algunas fibras, se rompe fácilmente. Definitivamente, doctor Longo tiene toda la razón. Ese notch cerrado, te va a ser muy raro que encuentres en pacientes que no han tenido roturas, sino en procesos de roturas crónicas, donde el cierre a veces es bastante grande y necesitamos de escoplo y martillo para poder habilitar la zona y complementarle con el sabre. Es muy importante incluso la maniobra posterior a una vez colocado el ligamento cruzado, realizar una flexo-extensión y ver que ese notch permita al ligamento una libertad para la movilización para evitar justo estos sitios en los cuales pueda producirse algún corte del propio ligamento. Siguiente pregunta, Santiago. Doctor Chávez, por favor. Docs, muy buenas tardes a todos. Primero les felicito por una excelente charla y la pregunta en este caso va
Se habló al principio que la incidencia en mujeres de ruptura de ligamento cruzado anterior es mucho más alta. Y sabiendo que constitucionalmente tienen un valgo mayor que el de los hombres, ¿existe alguna consideración al momento de confeccionar los túneles o alguna consideración en base a esta característica anatómica propia de ellas para realizar la reparación del ligamento cruzado anterior? Doctor Vargas. Sí, Carlitos. Recuerda que en las mujeres el ligamento cruzado anterior es mucho más vertical también por el intercóndilo cerrado que tienes. Entonces, de igual forma, lo que tenemos que hacer y no cambiar en nada nuestra técnica es localizar en el punto anatómico, tratando de tener nuestra mayor estabilidad rotacional principalmente, ¿sí? Depende, como dijo Santi, de muchas otras cosas, la alineación que tienen, los factores hormonales, la musculatura muchas veces y sobre todo la posición original que tienen las mujeres del ligamento cruzado anterior mucho más vertical que el de los hombres. Añadirte quizá algo, un complemento con respecto al ligamento interno. Si tenemos un valgo en la rodilla, ese ligamento interno tiene otras características. Y el reposicionar el ligamento cruzado y no dejarle del mismo grosor, en el mismo ancho y espesor de inserción, sí trae alteraciones si no te preocupas de que su ligamento cruzado, colateral medial, sea también reparado. Mucho hincapié en las mujeres que tienen ese valgo, aparte de lo que ha dicho el doctor Melo, aparte de lo que complementa el doctor Medardo Vargas, te diría que mucho énfasis en visualizar qué es lo que sucede con su ligamento interno una vez que hayas reparado su ligamento cruzado a una mujer. ¿Sí? Siguiente pregunta. Totalmente de acuerdo. Hay que acordarse una cosa muy importante. Examina a una paciente mujer, vean en las rodillas, haz de que se pare, haz de propiocepción nada más. Correcto. Y cuando ves esa rodilla que se mete mucho, que hace mucho valgo, esos son los pacientes que tienen deficiencia de isquiotibiales. Y esas pacientes son las que se rompen el cruzado anterior. Yo he visto deportistas, mujeres que juegan fútbol con una buena musculatura, para no decir buena pierna, pero les hago una propiocepción y esa propiocepción es malísima. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el entrenador que no sabe administrar, no sabe hacerle que tenga una buena musculatura interna de los isquiotibiales. Hagan la prueba, vean a una paciente que haga ejercicio, hazle que levante una pierna, hazle que haga propiocepción y vas a ver cómo se va. Esa rodilla se va hacia adentro y hace un valgo. Entonces, cuando ellos saltan y caen, hacen nuevamente lo mismo, rotación externa, valgo forzado y rompen el cruzado. Es por eso que los ligamentos cruzados se rompen generalmente solos. No es que le cayeron a patadas, bueno, algunos sí, pero otros no. Generalmente caen, hacen una rotación externa, meten las rodillas, hacen un valgo y rompen el cruzado. Y aparte se van llevando el colateral interno y hasta el corazoncito del doctor Vargas. Excelente complemento, Marcelito. Doctor Zúñiga, para terminar la última pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta más que nada sobre un tema que ha cambiado mucho en este tiempo, más que nada cuando empezamos a hablar tal vez en el posgrado, y es reciente, tal vez 2, 3 años, de haber empezado a hablar de que antes, y tomando sus palabras mismos sobre el tema de hacer HTH, y de repente, ahora que estamos tal vez un poco más metidos en intentar buscar bibliografía o han salido cosas, el tema de la biomecánica, desde que apareció la PRADE, a todo mundo le puso el tema de la biomecánica enfrente como en la punta de la lengua. El HTH se ha vuelto muy criticado por el tema justamente del dolor anterior de la rodilla, al ser tomado como donante. Entonces, llama la atención, ¿no? O sea, como usted bien lo dijo, doctor Javier, es una técnica que, descrita por años, libros tal vez de los más demandantes de rodilla en su momento, INSAL hablaba muchísimo como técnica preferida de HTH, utilizar HTH para el manejo, y es más, lo recomendaban para deportistas de alto rendimiento, justamente para futbolistas o para gente que hacía ultramaratones, pero llama la atención, ¿no? Y ahí me gustaría tal vez ya hablar específicamente, aprovechándolos ya por la experiencia que ustedes tienen,
si ustedes notaron en estos pacientes en los cuales se hicieron HTH, el retorno en el control postoperatorio venía de la mano de dolor anterior de rodilla al primer año, al segundo año. ¿Era algo frecuente? ¿No lo era? ¿O era algo que, no sé, si tal vez dependerá mucho del tema de la técnica, el volumen de la pastilla ósea? No sé, quisiera tal vez escuchar ese tema. Sí, gracias. Es muy buena pregunta, porque tiene muchas aristas el tema del HTH. Nosotros utilizamos, yo te diría, casi 15 años del HTH. Y sigo pensando que es el mejor injerto que tenemos. Pero que es más difícil el cosecharlo, tiene que ser mucho más técnico para hacerlo, metódico. A la hora de colocarlo no va a variar con respecto a los otros injertos, pero la morbilidad definitivamente era mucho mayor, empezando por el dolor. Quizás hasta te diría que el tema de hacer el HTH y darle el alta el mismo día, eso contraindica a veces en muchas ocasiones con los pacientes porque se quejan de dolor. No así el semiteminoso gracilis. Y una ventaja que hemos visto ahí sí, utilizar, por ejemplo, en pacientes deportistas de élite, tú puedes tener un injerto HTH, pero de cadáver. Con lo cual aceleras el proceso, ves las ventajas que tienes en la inserción proximal como distal de la inserción de estos bloques óseos y la integración del injerto en eficiencia, aunque pensemos que probablemente no nos va a aguantar tal vez el número de años que estamos pensando que nos podría representar utilizando el semiteminoso gracilis. Entonces, en ese paciente, si es para jugar fútbol, pero no quiero crear, lo que tú dices tienes toda la razón. Sí existía el dolor inmediato, posterior 6 meses y 1 año. Entonces, sí había una gran, pero no un impedimento. Pero, por ejemplo, arrodillarse un paciente de HTH le era complicado. Y te digo, pasado años incluso de la cirugía. Pero en cambio el resultado de su intervención era muy bueno, el poder conseguir un injerto un poco más grueso. Porque en algunas ocasiones sí me he decepcionado yo del tener 2 tendones y le haces 4 y el injerto sigue siendo 7. Eso sí me preocupa a mí ese tamaño del injerto que podamos poner. ¿Qué te parece, Medardo? Bueno, pues sí, yo ya llegué en el tiempo de los isquiotibiales y utilizamos la técnica HTH en revisiones sobre todo, pero la experiencia de ustedes era bastante grande, es que ya 15, 20 años de HTH era el injerto de elección para realizar las reconstrucciones de la rodilla e iban bastante bien. Es más, en deportistas de élite sobre todo, para mejorar, para no disminuir la potencia de la rodilla, principalmente en el inicio de la marcha. Ya sabemos que se pierde por la utilización de los isquiotibiales, pero sin embargo, ya le digo, yo no tengo mucha experiencia en lo que es HTH, simplemente la de mis profesores, usted, el doctor Pablito, que hicieron por muchos años HTH, pero ya no llegué a eso. Pero sin embargo, actualmente Argentina, Colombia, México son de predilección bastante por el HTH. Perfecto. Hay gente que solo hace, hasta ahora solo hace HTH. Correcto. Y hace también tendón supraoccipital. Perfectamente. No en los discos tibiales. Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención de todos ustedes, a los expositores, agradecerles, Santiago Melo, Medardo Vargas, el doctor Marcelito Longo, que han colaborado simplemente con un granito de arena para ustedes en este periodo de COVID, que nos vemos obligados a restringirnos las cirugías, pero por lo menos tener este tipo de conversatorios que siempre va a ser bueno para ustedes y ojalá hayan sacado las mejores conclusiones de este webinar. Les agradezco mucho. Gracias, Doc. Muchas gracias. Doctor Longo, gracias. Muy amable. Chao, muchachos, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Cuidado con el Medardo por ahí. Chao, chao. Gracias, Doc. Gracias.